Seguimos con el iceberg de la franquicia y en este caso vamos con el nivel 2. Este tema es bastante interesante, ya que la mayoría de la comunidad concuerda con que el espinosaurio sufrió maltrato, y eso explicaría el comportamiento que podemos llegar a ver en Jurassic Park 3. Sin embargo, esto ya lo he analizado, solamente me quiero centrar un poco más en el maltrato que sufrió esta especie. Aquí lo más interesante es que nos tenemos que poner a pensar cuál fue el tipo de maltrato que sufrió este dinosaurio y durante qué tiempo. Ya que si nos fijamos en el comportamiento de este dinosaurio en Jurassic Park 3, nos podemos dar cuenta que es un comportamiento agresivo hacia una especie, que en este caso es el ser humano. Por lo tanto, el tipo de maltrato que tuvo que llegar a sufrir el espinosaurio tuvo que ser bastante significativo para que se llegara al extremo de que el espinosaurio guardara en su memoria que esta especie, que es el ser humano, significa algo negativo, algo que le produjo dolor. Gracias a los archivos que podíamos obtener de Dino Tracker, sabemos de que Biosyn estuvo infiltrada en las investigaciones que se llevaron a cabo en Sorna. Y no solamente eso, sino que también en dichos archivos también se confirmaba de que Biosyn robó dinosaurios de esta isla. Y no solo eso, sino que también en estos archivos se nos confirma de que Biosyn tenía conectes con el gobierno, por lo tanto, para que se les pudiera llegar a dar el derecho de recolección de los dinosaurios, fue un movimiento que tenía manos por debajo de la mesa. Y gracias a Call of Duty sabemos de que Biosyn no solamente tenía conectes con el gobierno, sino que también tenía conexiones con el mercado negro, y algunas partes de dicho mercado le pertenecían completamente a esta empresa. Por lo cual, si bien Biosyn a la vista del público es una empresa que innova en ciertos aspectos y parece que todo lo hace de la manera legal, cuando te das cuenta, esta empresa podría llegar a ser algún tipo de representación de las empresas corruptas. Cuando nos ponemos a pensar acerca de una criatura que nos pueda hacer daño, creo que en lo que menos llegamos a pensar es en la inteligencia, pero cuando sumamos ese factor, eso es algo más aterrador. Llegar a pensar acerca de una criatura que no solamente es rápida, es fuerte, se puede llegar a adaptar a diferentes ambientes, sino que a eso le agregamos que tenga una inteligencia superior. Eso es un factor que aterroriza. En el caso del Indoraptor podemos llegar a ver que tiene una inteligencia por encima de la normal cuando nos referimos a dinosaurios. Podemos llegar a ver que es una criatura que puede llegar a formar estrategias, trampas y que incluso parece ser que en algún momento disfruta de la cacería. Pero lo más curioso de todo esto es que si recuerdas, la versión que llegamos a ver del Indoraptor era la versión incompleta, todavía no estaba a su 100% de capacidad. Y ahora hay que ponernos a pensar, si este Indoraptor, que era la versión incompleta, tenía esta capacidad de inteligencia, ahora imagínate el Indoraptor definitivo, el Indoraptor que ya estaba completo. Cuando hablamos de accidentes que ocurrieron dentro de la franquicia, los primeros que se nos vienen a la mente es el de Jurassic Park y el de Jurassic World, pero hubo uno que en su momento fue un punto definitivo, ya que permitió que el pasado y el presente convivieran por lo menos en unos minutos, y me refiero al accidente del barco SS Ventura. Antes se pensaba que el que causó este accidente era un velociraptor que se había colado en el barco, pero conforme pasó el tiempo se nos confirmó que realmente no fue un velociraptor, sino el mismo tiranosaurio Rex. Imagínate el terror que sufrió la tripulación al ser acechados por un velociraptor, y eso multiplícalo por el doble o por el triple, ya que estamos hablando de un tiranosaurio Rex. Y lo peor de todo esto es que la tripulación no tenía a dónde huir, el mismo barco los limitaba para poder escapar. Por lo tanto, esa embarcación que les daba protección contra el mar fue su propia tumba. Esto es bastante curioso y que de hecho hasta el momento que estoy grabando este video no tenemos ninguna información acerca del esqueleto que podemos llegar a ver en esta escena. Mucho se ha hablado de que posiblemente el esqueleto de este tiranosaurio Rex realmente sea del padre de Comelona Chica. Y esto lo menciono porque si recuerdas, los tiranosaurios Rex son monógamos y en Campamento Cretácico solamente llegamos a ver a Comelona Grande, no llegamos a ver a su pareja.
por lo cual es bastante factible llegar a pensar que el esqueleto de ese tiranosaurio rex que podemos llegar a ver en el recinto se trate de la pareja de Comelona Grande. Independientemente de que sea o no el padre de Comelona Chica, aquí lo más interesante y curioso sería cuál fue la causa de muerte de este tiranosaurio rex. ¿Y por qué Manticore no recogió el cadáver? ¿Por qué lo dejaron ahí? Porque ahí está el esqueleto. Eso quiere decir que justo ahí donde vemos el esqueleto fue en donde murió ese tiranosaurio rex. Esta información la podemos llegar a obtener de la página oficial de Dinosaur Protector Group, en donde se menciona que paleontólogos y especialistas en comportamiento animal coinciden que el comportamiento que llegamos a ver de los pteranodones en Jurassic World era algo que no se veía en la naturaleza. Se menciona que hace millones de años vivían en las costas de los océanos cazando grandes peces prehistóricos y pequeños dinosaurios. Sin embargo, en Jurassic World se encontraban dentro de un aviario que no se adaptaba en absoluto a sus necesidades y comportamientos. La masa de agua a la que tenían acceso era demasiado pequeña y se les suministraba el alimento directamente, privilegiándolos del ejercicio tan necesario que obtenían cazando en espacios abiertos. Por lo tanto, al ser liberados de su recinto, instintivamente se dirigían en masa a la masa de agua más cercana y más grande para recolectar alimento para anidar. Desafortunadamente, esto los llevó al transitado paseo principal del parque. Aunque este incidente fue sin duda una tragedia, no fue culpa de los pterosaurios, fue causado por la falta de investigación y empatía humana. Esto es algo que a día de hoy todavía no se ha confirmado, pero que es bastante interesante si te pones a analizar la escena. En el canal ya hemos analizado la posibilidad del posible camuflaje de los espinosaurios de Jurassic World Rebirth. Y si bien al inicio yo te mencioné que esto todavía no está confirmado, cuando analizas la escena y tienes en cuenta el contexto de San Uber, no suena nada raro que estos espinosaurios tengan esta habilidad. Por lo cual cabe una mínima posibilidad de que estos espinosaurios sí que tuvieran esta habilidad, y eso los hace depredadores aún más peligrosos. Los dinosaurios han dejado de ser una reliquia del pasado para convertirse en parte del presente y, en cierto modo, en el origen de nuevos mitos. Esta situación nos lleva inevitablemente a pensar en los críptidos modernos, esas criaturas que la gente asegura ver en los rincones más remotos del planeta, como por ejemplo el Mokelembembe en el Congo, el Kaisai Rex, el Kongamato o incluso el supuesto plesiosaurio del lago Ness. Durante siglos, estos relatos parecían simples leyendas, intentos humanos por explicar lo desconocido. Pero teniendo en cuenta que los dinosaurios revivieron y están libres en la naturaleza, encarnan a estos críptidos de los que antes solo oíamos rumores. Criaturas imposibles que emergen en la niebla dejando huellas, sombras o rugidos que desafían toda lógica científica. La ironía es profunda, la ciencia ha dado forma a las leyendas. Lo que antes era un misterio contado al calor de una fogata, ahora podría ser una noticia real, una fotografía borrosa o un reporte oficial. Pero esto hace que me surja una pregunta: ¿y si los críptidos de nuestro mundo no son simples mitos, sino ecos biológicos de una historia que aún no termina? En Jurassic World la respuesta parece clara: los monstruos que creíamos imaginar solo estaban esperando que los trajéramos de vuelta. Ese personaje que casi no llegó a hablar, y cuando lo hizo en susurro, con una mirada inquietantemente fija. Esa falta de verbo y la voluntad de hierro crea una atmósfera que se adentra en lo primitivo. No necesita palabras para imponer terror, con su silbido basta. The Handler es un reflejo sombrío de lo que significa dominar lo salvaje. Ella no teme a los Atrociraptors, los ha domesticado, los ha transformado en armas, pero al hacerlo revela algo más tétrico: la naturaleza humana que abraza ese dominio sin temor. La muerte de The Handler se convierte en un final inevitable. Es como si, al pretender controlar lo inevitable, ella misma sucumbiera a ello. Su final resume la advertencia: quien juega a ser amo de lo salvaje termina devorado por sus propios monstruos. Los Velociraptors no lo mataron de inmediato, lo usaron como señuelo, una marioneta agonizante tendida sobre el suelo para atraer a los demás. En esos últimos minutos, Udesky comprendió algo que pocos humanos han llegado a saber:
Los depredadores que nos precedieron en la Tierra no solo cazaban, también pensaban. Mientras su cuerpo se apagaba, Udesky dejó de ver dinosaurios, vio la inteligencia primitiva del mundo que la humanidad intentó borrar. La astucia del pasado que regresaba para recordarnos que nunca fuimos los únicos con razón o estrategia, porque en Isla Sorna la muerte no llega como castigo, sino como recordatorio de que el hombre sigue siendo presa. La muerte de Sarah fue injusta, precisamente por eso. No fue el castigo de una villana, sino la consecuencia de estar en el lugar donde la arrogancia humana colisionó con la naturaleza primordial. Golpeada, arrastrada, lanzada al aire, Sarah fue transformada en un símbolo, una vida humana reducida a entretenimiento involuntario para criaturas que jamás debieron existir. Todo el terror y sufrimiento que estaba pasando Sarah culminó con su muerte, pero lo más interesante de esto es que no murió a manos, o en este caso a garras del pteranodón, sino por las fauces del mosasaurio. Si quieres conocer las otras partes del iceberg, te invito a ver el video que está apareciendo justo ahora.